está acá mi asistente, que es mi hijo, está acá colaborando con la causa. Así que él les va a responder o me va a avisar. Así que cualquier cosa, pregunten por ahí. Bueno, lo que vamos a ver hoy es polinomio de Taylor. Algunos no les toca en su cátedra, pero otros sí. Es un tema medianamente sencillo, pero lo suelen complicar. Hoy vamos a empezar a ver unas características medio generales del polinomio de Taylor, pero vamos a tener que repasar algunas cosas de derivadas. O sea, vamos a derivar un poco y vamos a ver un poquito lo que es el factorial y algo de polinomios como para entender bien lo que es el polinomio de Taylor y un poco lo que se viene. Yo el sábado hice una clase de resumen de todo lo que deberían saber. Perdón, miro allá porque me veo allá, pero voy a hablar acá. Yo el sábado hice una clase de resumen de todo lo que deberían saber. Obviamente algunas cosas se escapan siempre, pero bueno, hoy vamos a hacer un repaso de lo que es un polinomio, algunas cuestiones básicas que deberían saber de polinomios, deberían acordarse, y vamos a tratar de ver qué es ese polinomio de Taylor. Más que nada, no sé si tanto qué es, porque por ahí no nos importa tanto lo teórico y lo conceptual, sino cómo llegar a ese polinomio. Pero lo que sí vamos a ver en las clases de ejercicios, y esto lo tienen que tener presentes, es que casi nunca le van a tomar lo básico. Es como, por ejemplo, ustedes saben derivar, pero hay pocos ejercicios que le van a decir, bueno, dada esta función x más 1 elevado a la cuarta, hallar f' de x, y que el ejercicio sea eso. No les van a pedir eso. En general no son así los ejercicios. Entonces, ¿qué le van a decir? Si yo tengo esta función, hallar la ecuación de, o no sé, x más k. Hallar k para que la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a 2 sea menos 4. Entonces, ustedes tienen que saber derivar para poder hacer ese ejercicio, pero en realidad esa derivada es lo fundamental que tienen que saber, pero tienen que saber todo un razonamiento atrás, va a haber de eso, que ustedes es lo que van a tener que hacer. Entonces, nosotros hoy lo que vamos a ver es lo básico, que es un polinomio de Taylor, más o menos de dónde sale, aprender a armarlo y algunas propiedades. Pero después vamos a ver en las clases de ejercicios cómo son los ejercicios de polinomio de Taylor más rebuscados. Pero bueno, los ejercicios de polinomio de Taylor más rebuscados mezclan un montón de cosas. Mezclan derivadas con polinomio de Taylor, con integrales, o les van a decir, si ya tengo este polinomio de Taylor, ¿cómo encuentro la función? Y cosas de un lado para el otro. Pero bueno, no entremos tanto en detalle todavía, les explico más o menos de qué va la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy, polinomio de Taylor. Ven que no encuentro. Tengo los dos fibrones ahí que andan. Bueno, no sé. Este anda horrible ya. Ah, tengo tinta igual, ahora acá. Polinomio de Taylor. Polinomio. Vamos a ver polinomio. Primero vamos a ver algo de polinomio. Si yo tengo esta función, vamos a agarrar acá, había preparado una. Si tengo este polinomio, 3x cuadrado más 2x menos 1. Tengo el polinomio p de x igual a 3x cuadrado, que lo saqué de la teoría, más 2x, ¿dónde está? Ya me perdí. Acá lo voy a marcar. 3x cuadrado más 2x menos 1, y lo quiero dividir por un polinomio q de x, que es x más 2. Acuérdense una cosa, cuando nosotros hacemos división de polinomios, si yo quiero dividir estos dos polinomios, cuando hacemos una división común, por ejemplo, si yo tengo 7 dividido 2, esto me va a quedar 2 por 3, 6, al 7, 1. Este 7 es el dividendo, el 2 es el divisor, el 3 es el cociente, que el cociente vendría a ser una especie de resultado, como si fuera el resultado de la división, y el 1 es el resto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una relación directa que tienen que aprender, vamos a llamar al dividendo de mayúscula, al dividendo vamos a llamarlo de mayúscula, al divisor de minúscula, al cociente C y al resto de R. Hay una relación que dice lo siguiente.
que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Esta relación se la tienen que aprender. Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Vamos a verificarla. El dividendo 7 tiene que ser igual a ¿quién? Al divisor, que es 2, por el cociente, que es 3, más el resto, que es 1. Entonces, 7 tiene que ser igual a 2 por 3, 6, más 1, 7. Bueno, joya, estamos todos contentos, eso da. Entonces, esto es una regla. Y también hay otra que aparece, que a veces la suelen dar, y les explico por qué. Si yo tengo que hacer esta división, por ejemplo, tengo que hacer P de X dividido Q de X, el resultado, lo que yo estoy haciendo es P de X dividido Q de X, o sea, todo esto dividido esto. ¿Quién es P de X? P de X es el dividendo, que vendría a ser este 7. Dividido 2 es el divisor, en este caso sería Q de X. O sea, dividiendo sobre divisor. Pero fíjense que la fórmula dice dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Si yo al dividendo, voy a hacer acá, dividendo sobre divisor, lo que tengo que hacer a este es dividirlo por el divisor. Me va a quedar dividendo sobre divisor, va a ser igual. Y si divido por D acá, todo del otro lado también divido por D. Me va a quedar D por C más R sobre D. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. Lo que yo les digo es, si yo voy a hacer dividendo, esto dividido esto, voy a hacer dividendo dividido divisor. Entonces, en esta fórmula, si a este lo divido por D, del otro lado también divido por D. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Este D lo puedo distribuir para cada uno. Entonces me va a quedar dividendo sobre divisor, va a ser igual a ¿qué? Distribuyo el D para cada uno, va a quedar D por C sobre D, más R sobre D. Estas D se pueden simplificar, entonces me va a quedar que el dividendo sobre el divisor va a ser igual a C más R sobre D. Bueno, esto es otra forma de escribir la división. Entonces, si ustedes tienen que hacer esto dividido esto, van a hacer la división común y el resultado lo van a expresar como el cociente más el resto sobre el divisor. Les digo porque a veces en la UBA las respuestas les aparecen así, y no les aparecen de esta manera ni otra manera, les aparecen así. Entonces después me dicen, pero ¿por qué me pone esto más R sobre D? Yo qué sé, bueno, nada, es esta forma. Después vamos a ver algún ejercicio, pero en realidad esto es más para la primera parte, no importa mucho esto. Lo único que yo les quiero decir es que se van a tener que acordar de estas dos cosas. Y acá les marco la diferencia entre ver la teoría y ver la práctica. Nosotros podemos ver la teoría, entonces yo acá, por ejemplo, yo les podría haber dicho, esto es una fórmula. D mayúscula, a ver, voy a bajar un poquito, porque me parece que queda un poco alto ahí. Ahí, a ver. D mayúscula sobre D minúscula es igual a C más R sobre D. Les podría haber dado esto como fórmula, directamente, y no explicarles todo esto. Bueno, vamos a empezar a saltear estas explicaciones teóricas, porque no son tan importantes. Si las quieren leer o las quieren entender, me escriben y de última las podemos ver aparte, pero por ahí no son tan fundamentales y les conviene manejarse más con esto. Vamos a empezar a entender algunas cosas que trabajamos, como por ejemplo esto, entender cuál es la base, pero no vamos a entrar tan en detalle. Primero porque necesitaríamos 10 horas. Y segundo porque no es tan útil, porque después ustedes no le van a pedir encontrar la fórmula del dividendo y la relación, nada, esto lo van a tener que usar directamente y listo. Entonces, a fines prácticos no es tan útil y a veces no sé si les pasa, pero cuando ven una clase de matemática o empiezan a agarrar un libro de matemática, dicen, voy a estudiar con este libro, me dijeron que es una genialidad. Agarran un libro, empiezan a leer, entiendo, de este paso a este yo ya no sé qué pasó. No entendí qué hizo de este paso a este. Bueno, acá ya me perdí. Sigo leyendo, empiezo a entender un poquito y en un momento ya no entiendo nada, no sé cómo llegó a ningún lado. Bueno, eso hace que entender matemáticas sea muy engorroso y sea muy complicado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tratar de saltear algunas de esas cosas para que sea un poco más ameno el aprendizaje. Pero bueno, esto se los expliqué nada más. Entonces lo que les voy a explicar ahora es cómo hacer una división de polinomios y para qué nos serviría.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo que dividir este polinomio dividido este, para dividir polinomios hay dos opciones. Tengo la división común y la división por Ruffini. La división por Ruffini es mucho más fácil, pero tiene una condición. Tiene un problema la división por Ruffini. Tenemos estas dos divisiones. La división por Ruffini tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos, para Ruffini, que el divisor sea de la forma x más menos a. X más o menos un número. Entonces ahora, ¿quién es nuestro divisor? Nuestro divisor va a ser q de x. ¿Tiene la forma esa, x más un número o x menos un número? Sí, tiene esa forma, tiene la forma de x más 2. Entonces yo para hacer esto dividido esto puedo usar Ruffini. Entonces vamos a hacer esa división por Ruffini. Pero acuérdense que Ruffini se puede usar solamente cuando el divisor es de la forma x más menos a. Ahora, si estaríamos viendo polinomios, les tengo que explicar las dos formas. Como lo que vamos a ver en el fondo es polinomio de Taylor, siempre el divisor va a ser de esta forma. O sea que en Taylor podemos usar siempre Ruffini. Van a ver igual que más adelante casi que no necesitamos usar Ruffini, pero a fines prácticos de que entiendan que es un polinomio de Taylor sirve. Entonces vamos a empezar a dividir. Divido. Cuando hago la cruz de Ruffini, acá, en este lugar, voy a poner el número por el cual yo voy a dividir. El número sale de la raíz del divisor. O sea, ¿qué número hace que esto sea 0? Yo tengo x más 2, ¿qué le tengo que poner a x para que esto me dé 0? Le tengo que poner menos 2. Bueno, muchas veces lo que les dicen es, usen este número cambiado de signo, que es lo mismo, que es menos 2 más 2, 0, o el 2 cambiado de signo. Ese número va a ir acá, menos 2. Acá arriba voy a poner los coeficientes que acompañan a las x del dividendo, pero siempre ordenado y completo. Por ejemplo, yo tengo acá x cuadrado, que es el más grande. ¿Qué número acompaña al x cuadrado? El 3. O sea que el 3 es por la x cuadrado, que es la más grande. Después de x cuadrado, ¿qué sigue? Después de x cuadrado sigue x. Entonces acá va un 2, porque es el número que acompaña a la x. Y después el término independiente, que en este caso es menos 1. Ojo, que si este, por ejemplo, hubiese sido x a la 3, yo hubiese tenido que poner 3 por el x a la 3, vamos a hacerlo como si fuese sido x a la 3. Ahora lo cambio igual porque es x a la 2. Pero si esto hubiese sido x a la 3, yo acá hubiese puesto el de x a la 3, que es el más grande, es un 3. Después de x a la 3 viene x a la 2. X a la 2 no tengo. Entonces, como no tengo x a la 2, va un 0. Después de x a la 2 viene x, que es un 2. Y después el término independiente, que es un menos 1. Entonces, acá sería el de x3, el de x2, el de x y el término independiente. Siempre tiene que estar de mayor a menor y completo. Todos los x tienen que estar. Bueno, en este caso, como era x cuadrado, no había que completar nada. Como era x cuadrado, yo tengo x cuadrado es el más grande, va un 3, x, que es el que le sigue, va un 2, y el término independiente, que es un menos 1. Bajo el 3. El 3 como está. Y ahora, multiplico y lo pongo acá arriba. Menos 2 por 3 es menos 6. 2 menos 6, menos 4. Menos 2 por menos 4 es 8. Menos 1 más 8, 7. Entonces, ahora, esto que me queda acá va a ser el cociente, pero escrito con un grado menos. Por ejemplo, el dividendo principal era x cuadrado. Entonces, ¿cómo hago? El grado es 2. Le tengo que bajar un grado, lo tengo que poner a la 1. Entonces me va a quedar el 3 con una x a la 1 menos el 4. Ese es el cociente. Y este 7 que me quedó acá es el resto. Entonces ahora sí ya tenemos. Tenemos dividendo, que es el que está acá arriba. Dividendo, sí, lo escribí bien. El divisor, el cociente y el resto. Lo único que le falta al dividendo, al divisor y al cociente acá son las x. El dividendo era x cuadrado, entonces 3x cuadrado más 2x menos 1. El divisor es con la x y con este cambio de signo, más 2. El cociente es este con un grado menos que el dividendo, es 3x menos 4. Y el resto es 7.
Entonces, fíjense, acá habíamos dicho nosotros, podíamos escribir dividendos igual a divisor por cociente más resto. Bueno, vamos a escribir eso. Entonces me va a quedar que el dividendo, que es 3x cuadrado más 2x menos 1, es igual al divisor, que es x más 2, por el cociente, que es 3x menos 4, 3x menos 4, más el resto, que es 7. Entonces ahí yo agarré, ¿qué hice? Agarré este polinomio y lo desarmé en productos de otros polinomios. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Con este 3x menos 4, este 3x menos 4 que tengo acá, que es el que me quedó del cociente, lo puedo volver a dividir por x más 2, por el dividendo, por el divisor. Entonces vamos a hacer eso de vuelta otra vez por Ruffin. Acá voy a volver a poner el menos 2. Y acá arriba, ¿qué voy a poner? El 3 de la x y el menos 4 del término independiente. Bajo el 3, menos 2 por 3 es menos 6 menos 4, menos 10. Entonces, esto de acá es el resto, y este de acá va a ser el cociente, pero lo tengo que bajar un grado. Como era 3x, este ya tiene grado 1, o sea que va a quedar el 3 solo. Va a quedar directamente el 3. Entonces, ahora, este dividendo lo tengo que reemplazar en divisor por cociente más resto. Bueno, el divisor, ¿cuál va a ser? El mismo, x más 2. Por el cociente, es 3, más el resto, menos 10. O sea que eso es lo que me queda el 3x menos 4. El 3x menos 4, al dividirlo, lo desarmo en esto. Entonces ahora vamos a pasar el limpio. Me va a quedar x más 2 por esto que está acá, más 7. ¿Se entiende? Si quieren hacer una captura ahí, paramos un segundo. Quiero que entiendan eso. ¿Se apagó la máquina o mi cosa? Ah, no, está bien, yo sigo vivo. Bueno, hagan una captura. Y voy a pasar en limpio. A ver, no, ¿qué borro? Así no. Ahora está dentro, déjenme ver. Vamos a borrar esto que está acá. El primer Ruffini que hicimos. Y paso en limpio esto que me quedó acá. Fíjense que esto que me quedó acá es así. X más 2. Ahora repaso un poco de vuelta porque yo sé que esto se hace medio chicle. Por esto, por x más 2, por 3, menos 10, más 7. Entonces, me detengo acá un segundo. Voy a hacer un breve repaso para explicarles lo que hice de vuelta. Yo tengo este polinomio, p de x, y tengo este polinomio q de x, y quiero hacer la división. Este polinomio dividido este. Yo hice ese Ruffini anterior y saqué divisor, cociente y resto. Entonces yo escribí, el dividendo es igual al divisor por cociente más resto. El dividendo era este, que era este de acá arriba, el p de x. El divisor es x más 2, que es este que me daban acá, por el cociente, que es 3x menos 4, que me había dado antes, más el resto. Es esto de acá. Después, ¿qué hice? Agarré este 3x menos 4, que era el cociente que me había dado, y lo volví a dividir por x más 2. Entonces, escribo el 3, escribo el 4, el menos 4, lo divido por menos 2, hago esto y me queda cociente, y resto, otra vez. Entonces escribo divisor, que es x más 2 de vuelta, por cociente, que es 3, más el resto, que es menos 10. Entonces, este 3x menos 4 lo reemplazo por esto. Y escribo x más 2 por este cociente que me queda acá, más 7. Entonces, fíjense lo que hago ahora. Acá yo puedo distribuir, y me va a quedar x más 2 por x más 2 por 3, queda 3 por x más 2 al cuadrado, x más 2 por menos 10 por x más 2, y más 7. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Les quiero mostrar que yo, esta división de polinomios, o este polinomio centrado en este valor, yo lo puedo escribir de esta manera.
¿Qué? ¿El cociente se debe dividir hasta que me quede un número sin la X? En realidad, se tiene que dividir hasta que te quede un grado menos que el divisor. Por ejemplo, el divisor acá tiene grado 1, entonces sí, te va a quedar un grado 0. Y el grado 0, un grado menor que ese, va a ser hasta que no tenga, hasta que el cociente no tenga X. En ese caso sí. Bien la pregunta, bien hecho. Listo, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a analizar una cosa. Vamos a ver qué pasa con este polinomio que nosotros teníamos al principio. Fíjense este polinomio que tenemos acá. El polinomio P de X, nosotros tenemos 3x cuadrado más 2x menos 1. ¿Qué pasa si yo a ese polinomio reemplazo el valor de la raíz de este? Que sería la raíz del divisor, que es el número que usamos cuando hacemos Ruffini, el menos 2. ¿Qué pasa si yo analizo ese polinomio en menos 2? Había un teorema muy conocido, que no sé si lo van a recordar, que es el teorema del resto. El teorema del resto lo que me dice es que yo puedo averiguar el resto de una división sin hacerla. Entonces, por ejemplo, yo tengo este polinomio y este polinomio, y yo los voy a dividir, esa división me va a dar un resto. Yo sin hacer la división puedo averiguar cuál es el resto. ¿Cómo hago? Reemplazo el menos 2 en la función. O sea, hago p de menos 2. Y fíjense lo que pasa. Esto me va a dar 3 por menos 2 al cuadrado, más 2 por menos 2, menos 1. Menos 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12, 2 por menos 12 es menos 4, menos 1, 12 menos 4 es 8, menos 1, 7. Y fíjense lo que me da. Me da 7, que era el primer resto que teníamos nosotros, que va a terminar siendo este valor que nos quedó acá al final. Entonces, ustedes, cuando hacen ese teorema del resto, que es reemplazar este menos 2 en esta función, en este polinomio, lo que están averiguando es el resto de dividir este polinomio por este, que es este 7. Bueno, pero ahora pasa algo más espectacular. Vamos a ver qué es lo que pasa, que esto es la parte más interesante y de acá sale toda la teoría y toda la lógica del polinomio de Taylor, que a mí me parece que es espectacular lo que descubrimos. ¿Qué pasa si yo el polinomio ahora hago p' de x? Yo saco la derivada de este polinomio. Entonces, todo lo que vimos hasta acá es polinomio. Es lo que ustedes conocen como polinomios. En realidad, es una forma medio rara y medio rebuscada, pero no es más que polinomios. Es todo lo que ustedes conocían. Agarré, dividí dos polinomios, usé la regla de dividendo igual a divisor por cociente más resto. Este polinomio que yo tenía antes lo escribí de esta manera, a este lo volví a dividir, volví a aplicar la regla, lo desarmé. Todo esto son reglas lógicas y básicas y simples. Simples no quiere decir que tengan que ser fáciles, ¿eh? Digo simples que no tienen ninguna teoría muy rebuscada atrás, de polinomios. Es todo trabajo algebraico que lleva práctica, todo, pero no es más que polinomios. Y después lo que hice fue reemplazar este menos 2 en el polinomio y me da un 7, que 7 es el resto de esa división. Ahora, ¿qué hicieron los matemáticos? Empiezan a descubrir, ¿y si yo derivo este polinomio y hago ese teorema del resto, pero en la derivada de este polinomio, qué pasa? Y ahí entramos en un mundo de derivadas. En matemática había un mundo así, imagínense que este círculo era la matemática que existía y que se conocía, y cuando se descubre la teoría del cálculo, que empieza con límites, pero en realidad tiene que ver con derivadas, con integrales, con cálculo infinitesimal, esto se expandió millones y millones de veces más grande. Entonces, de este mundo se pasó a este. ¿Y en qué cosas? Bueno, ahora el polinomio de Taylor es una de esas cosas en las cuales van a ver cómo se expande un mundo que nosotros conocíamos previamente, nosotros digo, yo soy joven, pero que se conocía previamente hasta que se descubren las derivadas. Bueno, no hablo más, vamos a hacer la derivada. Derivo este polinomio. La derivada de 3x cuadrado va a ser bajo el 2, 6x. Acuérdense que tienen que saber derivar muy bien, vamos a derivar un montón. La derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 1 es 0. O sea que me queda 6x más 2. ¿Qué pasa si yo ahora hago p' de menos 2? Si hice todo bien, tiene que pasar algo. Vamos a reemplazar el menos 2. Me queda 6 por menos 2 más 2. 6 por menos 2 es menos 12.
más 2 es menos 10. ¿Dónde vimos ese menos 10? Fíjense acá, menos 10. Bueno, si yo reemplazo el menos 2 en el polinomio original, me da el 7, este que tengo acá. Si yo reemplazo el menos 2 en la derivada, me da este menos 10 que tengo acá. Bueno, vamos a seguir probando a ver qué pasa si yo vuelvo a derivar, hago la derivada segunda del polinomio. Si hago la derivada segunda va a ser la derivada segunda de 6x menos 2. Que la derivada de 6x es 6, la derivada de más 2 es 0, o sea 6. Y si hago p segunda de menos 2, bueno, no hay nada en donde reemplazar, va a quedar 6. Y ahí me pasó algo que me tenía que haber dado, me parece, el 6 de adelante. A ver, esperen, a ver dónde me equivoqué. Está bien que te dé 6 igual, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Está bien que me dé 6. Está bien. Estaba pensando otra cosa. Fíjese, hay una relación, que esa es la que tenemos que encontrar ahora. Este me da 6, técnicamente me tendría que haber dado este. ¿Por qué no pasa? Bueno, ahora vamos a ver por qué no pasa. Pero prácticamente, fíjense que el 7, el menos 10, son coeficientes que parecen tener alguna relación. Entonces ahora, bueno, hay que ajustar un poco esto y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo que les quiero decir es esto, que de polinomios, que nosotros lo que veníamos viendo, empezamos a derivar y de esas derivadas empieza a aparecer una lógica, que esa lógica empieza a tener una relación con un polinomio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos agarrar una función cualquiera que no necesariamente tenga que ser este polinomio, y podemos agarrar un número que va a ser centrarlo en algún lado, centrarlo en algún número y ajustar una función a un polinomio. Bueno, ese polinomio característico que va a tener este formato, que es el que tenemos acá, es lo que vamos a llamar polinomio de Taylor. Vamos a verlo con algún ejemplo, un poco más, ya con otra función. A ver, podríamos usar un logaritmo o una e, para que no sea polinómica. Y les voy a mostrar qué es lo que pasa con las derivadas analizadas en el punto y con la función analizada en el punto. A ver, en la guía creo que en la guía teórica había uno con logaritmo. Sí, tengo uno con logaritmo. Bueno, vamos a ver ese ejercicio con logaritmo. Que igual ahora quiero parar en esto. A ver qué borro. No quiero borrar todo para mostrarles una cosa. Este no lo voy a borrar. ¿Qué tendría que pasar acá? ¿Qué me tendría que pasar acá para que este 6 me haya dado 3? ¿Qué le tendría que hacer yo al 6 para que me haya dado 3 acá? Para yo poder transformarlo. Bueno, hay una regla que empezaron a descubrir que pasaba, que si yo este 6, por ejemplo, imagínense lo siguiente, yo este 6 lo divido por 2 y me va a dar 3. Van a decir, ah, está bien, listo. Es obvio, si yo ahora agarro un número y divido por 2 me va a dar 3, podría haber sido un 4 y también tenía un número para dividirlo. Pero si yo hubiese hecho la derivada tercera, si hubiese hecho p tercera de x en ese polinomio, acá me hubiese dado un número. Acá en este caso no sirve, porque la derivada tercera ya de este polinomio, todas las derivadas siguientes hubiesen sido 0. Entonces este polinomio no se puede desarmar más, no se puede desgranar más, porque la derivada sucesiva de este polinomio no puede tener más grados. De hecho, si yo fíjense que si yo la derivada de 6x más 2 me dio 6. La derivada tercera, que sería la derivada de 6, ya me hubiese dado 0, y la derivada cuarta me hubiese dado 0, y la derivada quinta me hubiese dado 0, entonces no puedo seguir con el procedimiento. Pero ahora vamos a ver en otra función que si ustedes hubiesen seguido con el procedimiento, acá les hubiese quedado
otro término con x más 2 al cubo, esto les he quedado, algún otro término con x más 2 al cubo, y la derivada analizada tampoco me hubiese dado este valor. Pero es en dicho, entonces algo le tengo que hacer. Entonces empiezan a encontrar una continuidad en un factor de división. Entonces nos va a aparecer un factor de división abajo. Y ahora les voy a escribir la regla general de cómo quedaría el polinomio de Taylor. Entonces, el polinomio de Taylor le va a quedar así. Va a ser una cosa así. Va a ser un polinomio, el primer valor, acuérdense que era el polinomio, o la función en este caso que nosotros vamos a trabajar, analizada en un punto. Va a ser f de c. Nosotros vamos a tener una función f de x y vamos a tener un divisor, que era lo que nosotros llamábamos antes, pero centrado en el valor c, pónganle, que es como si fuera en x menos c, que era el divisor que nosotros teníamos antes. Entonces ahora nos va a quedar, el primer valor era la función reemplazada en el punto. El segundo término, ¿qué era? Era la derivada reemplazada en el punto y nos quedaba el x menos c, el divisor. Eso nos quedaba en el segundo término. En el tercer término, ¿qué era lo que nos quedaba? Era la segunda derivada analizada en el punto. Acuérdense que nosotros habíamos hecho p de menos 2 y nos había dado 7. Era el término de acá. Después hicimos p' de menos 2 y nos había dado, no me acuerdo, creo que era menos 10. Y nos había quedado por x menos 2, x más 2. Bueno, no me acuerdo si era más 2, menos 2, no importa, pero era ese valor. Entonces, este término es este de acá. Es la derivada analizada en el punto por x menos c. Y en el tercero habíamos encontrado un problema, porque era f segunda de c, que nosotros habíamos hecho, p segunda de menos 2, y nos había quedado algo así. Nos había quedado, nos quedó 6 por x más 2 al cuadrado, pero acá nos había quedado un 3. Entonces nosotros dijimos, bueno, este lo tengo que dividir por 2. Entonces acá decimos, bueno, listo, lo tenés que dividir por 2 acá, y te va a quedar por x menos c elevado al cuadrado. Y así, un polinomio puede tener infinitos términos. ¿Cómo van a ser los que siguen? Ahí aparece el coeficiente este que tenemos acá abajo. El que sigue va a ser f tercera de c por x menos c al cubo, y acá hay que dividirlo por algo. ¿Va a ser por 2? No. ¿Saben lo que va a ser? Por un factorial. No sé si conocen el número factorial. Va a ser 3 factorial. Ahora les explico cuál es el factorial. El que sigue, ¿cómo va a ser? F cuarta de x, f cuarta de c, perdón, por x menos c a la cuarta sobre 4 factorial. Y así, infinito, hasta que sea f a la n de c por x menos c a la n sobre n factorial. Sobre n menos 1 creo que fue. No, sobre n factorial, está bien. Bueno, el factorial de un número es ese mismo número multiplicado hasta llegar a 1. Por ejemplo, 3 factorial va a ser 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1. Es 3 por 2, 6, por 1, 6. Por 1, fíjense, como está multiplicando, en realidad no tiene sentido. O sea que no me importa. El factorial de 4 va a ser 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. El factorial de 7 va a ser 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Bueno, no voy a hacer esta cuenta, pero da un montón. Entonces, lo que tienen que hacer para armar el polinomio de Taylor de una función centrada en un valor, van a tener que hacer, no les van a dar x menos c, le van a dar un valor c. El polinomio de Taylor de una función centrada en un valor va a ser, el primer término va a ser f, la función analizada en ese valor. El segundo término va a ser la derivada de esa función analizada en ese valor, por x menos c. El tercer término va a ser la derivada segunda analizada en ese valor que les dan, sobre 2 factorial por x menos c al cuadrado.
El tercer término va a ser la derivada tercera analizada en ese valor sobre 3 factorial por x menos c al cubo, y así sucesivamente. Bueno, entonces le van a decir, por ejemplo, a ver, en la guía... A ver, Rama, ¿me decís un ejercicio de la guía? Acá. Fíjate que abajo en rojo está ahí, sí. ¿Cuál te volvía? ¿Qué dice? Ejercicio, sí, el primero que dice. ¿El 5.1? No, el 5.2, ¿qué dice? Porque el 5.1 es más teórico. Calcular el polinomio de Taylor con la subdivision. Bueno, f de x igual n de x. Está bien, logaritmo natural de x. El orden 3 con x. ¿Logaritmo natural de x solo dice o algo más? Y no hay otro de x más 2 o algo así, o x más 3, así lo complicamos un poco más. Pero esa tiene una compuesta. ¿Qué dice? Logaritmo natural de Por logaritmo de x más 1. x por logaritmo de x más 1 ya es un poco más complicado, ¿no? Vamos a hacer algo así, x más 2, no sé. ¿Qué dice en De qué? orden 3 con x sub 0 igual 1. Igual fíjate ahí con x sub 0 Orden igual 3, a... x sub 0 igual a 1, ¿dice? Sí, te conviene ponerlo igual a menos 1 y te queda un logaritmo de 1. Sí, porque después me va a quedar... Te va a complicar. No, está bien, vamos a hacerlo igual así. Sí, en x igual a menos 1 lo pongo. Sí, está bien, tenés razón. Porque si no me va a quedar feo. Va a quedar logaritmo natural de 3. Igual podríamos hacerlo, pero no importa. Vamos a hacerlo así. Bueno, me dice, tengo que hallar el polinomio. Dejé esto como modelo, pero en realidad no importa. Tengo que hallar el polinomio de esta función de orden 3 en x0 igual a menos 1. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es analizar la función en C. Después hacer la derivada, analizarla en C, después la derivada segunda. Lo que me conviene hacer es, si yo lo voy a hacer un polinomio, por ejemplo, de grado 6, vamos a ponerle de grado 6. O de grado 5, así no lo hacemos tan largo. De grado 5 vamos a hacer las 5 derivadas. Entonces vamos a tener, primero, f de x es logaritmo natural de x más 2. F' de x va a ser, la derivada del logaritmo natural de x más 2 me va a quedar 1 sobre x más 2 por la derivada de x más 2. La derivada de x más 2 va a ser 1. O sea que me queda eso. Ahora, cuando haga f segunda de x, esto ya me va a quedar un poco más raro, porque esto, acá tienen dos opciones para pensarlo. Lo pueden pensar como una división, o como yo les había dicho la otra vez, por ejemplo, si ustedes tienen una función f de x igual a 1 sobre x, para hacer la derivada, vamos a ver qué pasa si yo hago la derivada como una división. Va a ser la primera, la derivada de la primera por la segunda, la derivada de la primera es 0, por la segunda, menos la primera, que es 1, por la derivada de la segunda, que es 1, sobre la segunda al cuadrado, sobre x cuadrado. O sea que f' de x me va a quedar menos 1 sobre x cuadrado. Eso es la derivada. ¿Qué pasa si yo ahora hago la derivada de 1 sobre x cuadrado? Vamos a ver esto. Si yo hago f de x igual a 1 sobre x cuadrado. Vamos a hacerlo como una división. Mi f' de x va a ser la derivada de la primera, 0, por la segunda, que es x cuadrado, menos la primera, 1, por la derivada de la segunda, que es 2x, sobre la segunda elevada al cuadrado, x cuadrado al cuadrado. Entonces 0 por x cuadrado se van a ir, esto me va a quedar menos 2x sobre x cuadrado al cuadrado, x cuarta. El 4 lo puedo simplificar con la x y me va a quedar menos 2 sobre x cubo. Entonces, acá podemos empezar a encontrar una regularidad. Fíjense que si yo tengo la derivada de 1 sobre x, me va a quedar menos 1 arriba y abajo x con un grado más, al cuadrado. Si yo tengo que hacer la derivada de menos 1 sobre x cuadrado,
me va a quedar menos 2 arriba, que tiene que ver con este exponente, y abajo el 3 con un grado más, x a la 3. Y si yo tuviera que derivar la función menos 1 sobre x cubo, ¿qué me va a quedar esto? Me va a quedar menos 3 sobre x cuarta. Este 3 arriba y a este le subo un grado. Bueno, así va a quedar. Esto igual me queda la derivada de la primera por la segunda, menos la primera. Esto queda más. Cambia de signo. Si este fuera más, este queda menos. Si este es menos, este queda más. O sea que me queda positivo, negativo, positivo, negativo. Bueno, nada. Lo que les digo es, pueden o hacer la derivada cada vez que la tengan que hacer, o encontrar una regularidad y armarse una tabla. Las tablas de derivadas se arman con regularidades. Por ejemplo, ¿cómo se dan cuenta que la derivada de x a la n va a ser n por x a la n menos 1? Porque hicieron x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, x a la sexta, se dan cuenta que siempre es igual, entonces listo. Cada vez que tengo esto, escribo esto. Bueno, esto también tiene una regularidad. La derivada de 1 sobre x a la n va a ser igual a menos n sobre x a la n más 1. Eso pueden usar esa regularidad o cada vez que tengan que derivar, derivan. Pero cuanto más regularidades conozcan, mejor, porque se les va a hacer mucho más ameno este tipo de cosas, por ejemplo. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, si yo tengo que hacer la derivada de 1 sobre x más 2, me va a quedar menos 1 sobre x más 2 al cuadrado. Si tengo que hacer la derivada tercera de esto, ¿qué va a pasar? Me va a quedar la derivada de la primera por la segunda, menos la primera, va a quedar 1 positivo, por la derivada de la segunda, que va a ser 2 por x más 2, o sea que esto me queda por 2 por x más 2, sobre la segunda al cuadrado, que es x más 2 a la cuarta. Simplifico el 4 con el x más 2, me queda el cubo, y esa es la regularidad que yo les decía antes. Subo el 2 arriba, lo cambio de signo, y a este le subo un grado. O sea que me queda x más 2 a la 3, este x más 2 se va, y hago 1 por 2. Entonces ahí pueden especular la que sigue. F cuarta de x, ¿cómo va a ser? Digo, este 3 lo voy a subir arriba. Va a multiplicar por el 2. Lo voy a cambiar de signo, o sea que me va a quedar menos 6. Sobre x más 2 a la cuarta. Y fíjense que una vez que encuentran una regularidad, podrían estar todo el día haciendo esto. A la quinta, ¿qué va a ser? 6 por 4, 24, me va a cambiar de signo, va a quedar 24 sobre x más 2. Ah, bueno, esta la teníamos que hacer, dije grado 5. F a la quinta de x va a ser 24 sobre x más 2 a la quinta. Bueno, y en la guía lo que descubrieron también, que lo ponen, es que esto es como un factorial. Este 2 de acá arriba es 2 factorial. El 2 factorial es 2. El 6, que queda ahí, es 3 factorial. 3 factorial es igual a 6. Y 4 factorial va a ser 4 por 3 por 2. 4 por 3, 12. Por 2, 24. Bueno, ese es el 24 que está ahí arriba. O sea que ahí tienen otra regularidad más, que fíjense que es mucho más fácil todavía. Entonces, si yo quisiera averiguar ahora f a la sexta de x, yo tengo que poner arriba 5 factorial, como ese era positivo, lo pongo negativo, sobre x más 2 a la sexta. Entonces, tienen que entender algo cuando van a hacer polinomio de Taylor, cuando van a hacer integrales, cuando van a hacer derivadas, cuando van a hacer un montón de cosas, binomio de Newton y casi un montón de cosas que vayan a hacer en matemática. Si encuentran regularidades, se salvan, pierden y ahorran un montón de tiempo. Imagínense que todas estas derivadas las tengan que hacer. Pierden un montón de tiempo. Entonces, bueno, cuando empiecen a hacer ejercicios que les parezcan, cuando las cuentas les parezcan muy tediosas y digan, uy, todo esto tengo que hacer, es porque en realidad hay una regularidad que no están bien. Bueno, ahora vamos a hacer el
el polinomio, ya que está, vamos a hacerlo de grado 6, que dije porque ya hice una derivada más. Bueno, ¿cómo nos quedaría ese polinomio? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que hacer cada una de estas analizadas en -1, que era lo que nos pedía la función. O sea que yo tendría que reemplazar el -1 en cada una de estas cosas para ver qué es lo que pasa. Entonces, fíjense, vamos a hacer, ¿qué pasa con f de -1? Que es lo que nos pide acá, que va a ser el primer término del polinomio. Bueno, f de -1 va a ser el logaritmo natural de x más 2. Si pongo -1 acá, me va a quedar -1 más 2, 1. Logaritmo natural de 1 es 0. O sea que este me va a quedar 0. El logaritmo de 1 siempre es 0, porque si yo tengo que hacer logaritmo natural de 1, bueno, ¿por qué puse el igual acá? No sé. Si tengo que hacer el logaritmo natural de 1, el logaritmo natural tiene base e. Yo tengo que decir e elevado a qué cosa me va a dar 1. E elevado a 0 me va a dar 1. Entonces, el logaritmo en cualquier base que ponga, de 1 va a ser 0. O si yo acá pongo un logaritmo, vamos a poner en vez de logaritmo natural, pongo un logaritmo en base 5 de 1, 5 elevado a la 0 va a ser 1. O sea que también va a ser 0. Bueno, que eso es lo que me decía Ro, por eso me decía que ponga -1. Bueno, acá me va a quedar entonces, f' de -1 me va a quedar 1 sobre -1 más 2. -1 más 2 es 1. 1 sobre 1, 1. F segunda de -1. F segunda de -1 me va a quedar -1 más 2 es 1, al cuadrado es 1, -1 sobre 1, -1. F tercera de -2, esto abajo, acá otra vez volviendo a las regularidades. Fíjense que abajo siempre tengo x más 2 a la cuarta, x más 2 a la quinta, x más 2. Pero como es siempre -1 lo que voy a reemplazar, -1 más 2 es 1. Elevado a cualquier cosa va a dar 1, o sea que ya ni me fijo abajo. Me fijo solamente en los números de arriba. O sea que me va a quedar -1, 2, -6, 24. Eso es lo que me va a ir quedando. Entonces, directamente, acá puedo poner -1 y borrar lo de abajo. Bueno, esperen, les dejo, hagan un segundo si quieren hacer una captura de pantalla, si no borro todas esas derivadas. Hagan una capturita ahí. Y a ver si tomo un poco de agua, que tengo la boca recontra seca. ¿Vamos bien, señor? Ahí estamos. Bueno, espero que hayan hecho. Vamos a hacer eso entonces. F de -1, directamente me quedo con el 1. F' de -1, me quedo con el -1. F tercera, F segunda, F tercera de -1, 2. F cuarta de -1 es -6. F quinta de -1 es 24. Y F sexta de -1 es, dije 5 factorial. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Esto me da 120. Menos 120. Bueno, y ahí ya puedo empezar a armar el polinomio. El polinomio me va a quedar entonces. Habíamos dicho, voy a borrar esto de acá arriba y vamos a armar el polinomio de ahí arriba. El polinomio de Taylor de grado 6 de esta función centrado en el punto menos de esta función o de esta función centrado en el -1 va a ser, primero analizo la función en -1, es f de -1, es este 0 que tengo acá. 0. Más
Ahora f' de menos 1, que va a ser 1, por el x menos ese menos 1, x más 1. ¿Sí? Espero que me siga. Después, más f segunda de menos 1, que era menos 1, que es el que tenemos acá, más menos 1 por x menos 1, va a ser x más 1 al cuadrado sobre 2 factorial. En realidad, fíjense que recién al tercero lo dividimos por 2, pero también, estos dos también los podríamos haber dividido por su factorial. Este podría haber sido 1 factorial y este 0 factorial. O sea, el primer término sobre 0 factorial, el segundo sobre 1 factorial, el tercero sobre 2 factorial, el cuarto va a ser sobre 3 factorial y así sucesivamente. Lo que pasa es que 0 factorial es 1. Esa es otra propiedad que no saben. Que el factorial de 0 es 1. ¿Por qué? No se pregunte por qué. El factorial de 0 es 1, en otra ocasión lo vemos. Cuando veamos Pascal y todo eso, que va a ser nunca, porque creo que en este curso no lo vamos a ver nunca, pero bueno, si quieren triángulo de Pascal y todo esa cuadrado, binomio de Newton y todo ese mundo, aparece. ¿Por qué 0 factorial es 1? Después, 1 sobre 1 factorial. El factorial de 1 es 1 también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los primeros dos términos lo puedo evitar y empiezo a partir del tercer término, que sería la derivada segunda, empiezo a dividir sobre 2 factoriales. Después, el otro término sería la derivada tercera en menos 1, que es 2. 2 sobre 3 factorial por x, con este cambio de signo, más 1, elevado al cubo. Más. Ahora, el que sigue sería f cuarta de menos 1, que es menos 6. A ver dónde lo escribo, lo voy a escribir por acá. Sigo por acá. Menos 6 sobre, como venía con 3 factorial, 4 factorial por x más 1 elevado a la cuarta. Más. Ahora f a la cuarta, f a la quinta, que es 24. 24 sobre 5 factorial por x más 1 elevado a la quinta. Más menos 120 sobre 6 factorial por x más 1 elevado a la sexta. Y así podrían seguir eternamente. Cuantos más grados le pongan a este polinomio, más cercano va a ser a la función. Entonces, ¿qué es lo que les va a pasar en esto? Ustedes van a tener una función, que en este caso es logaritmo, pero no importa qué función, que les va a pasar lo siguiente. Cuando vayan a esa función en el menos 1, una función, pónganle, la función logarítmica es más o menos una cosa así. A ver cuánto da en menos 1 es el logaritmo. Menos 1 más 1 era más 2, ¿no? Oh, ¿por qué la borré? Maxi. El logaritmo natural de que más 2 creo que era. Menos 1 más 2 es 1, el logaritmo natural de 1 es 0. O sea que acá quedan 0, está bien, va a pasar ahí. Y después, esto es 0, me va a quedar menos 2, bueno, va a quedar horrible. 0, logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2 va a estar por acá arriba, no sé. Va a quedar así, una cosa así. El gráfico de esa función va a tener una asíntota en menos 2 y va a quedar una cosa así. Y el polinomio este, el polinomio, en general, los polinomios tienen unas ondas así, a veces, depende de cuántos grados tenga. Entonces lo que le va a pasar con ese polinomio, a ver si encuentro el fibrón rojo que tenía por acá, por acá. Cuando estén cerca del menos 1, que es donde nosotros habíamos analizado ese valor c, el polinomio se va a acercar. No sé cómo va a ser el gráfico, pero no va a ser igual, pero cuando sea cerca del menos 1, la función va a ser algo así. Entonces fíjense que el polinomio viene por un lado y la función viene por otro. Pero cerca del menos 1, estas dos funciones van a ser muy parecidas. Van a ser lo más parecidas posibles. Entonces, cuanto más grados le den al polinomio, más cercano va a ser y el error va a ser más chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Lo que van a hacer es agarrar una función, representarla como un polinomio, porque después ese polinomio va a tener un montón de beneficios para un montón de cosas que tengan que hacer después.
por ejemplo, el resto, se pueden sacar errores, hay un teorema de Cauchy de error y un montón de cosas que están involucradas, pero no importa, por ahora nos quedamos en que si nos dan una función centrada en un valor, nosotros podemos hallar el polinomio de Taylor de esa función en ese valor. Y de ahí vamos a analizar valores. Una propiedad muy importante, y esto grábenselo a fuego porque esto es lo que más le van a tomar de polinomio de Taylor, es que si yo hago f de menos 1, va a ser igual al polinomio analizado en menos 1. Si yo hago f' de menos 1, va a ser igual a p' de n analizada en menos 1. La derivada de la función analizada en un punto va a ser igual a la derivada del polinomio analizada en un punto. Entonces, muchas veces ustedes agarran una función, la representan como un polinomio de Taylor, y si esto lo desarrollan, les va a quedar un polinomio de grado 6. Capaz que les queda, no sé, 17x sexta más 8x quinta menos 4x cubo, más lo que sea, no importa, pero les queda un polinomio. Entonces, si tienen que hacer, y capaz que tienen una función que no sé, que es f de x igual al logaritmo cuadrado de x más 2 sobre coseno de x. Pónganle, no sé, una función así horrible. Si yo tengo que hacer f séptima de x, tengo que derivar 7 veces esto. Capaz que es un chino, capaz que es una locura hacer esto. Entonces les conviene hacer el polinomio, y al polinomio, cuando lo desarrollan, esto es muy fácil derivar. Entonces derivan el polinomio, lo analizan el valor y es más fácil que derivar 7 veces eso. Con esas cosas le pueden pasar. Y así todas las derivadas. La derivada segunda en menos 1 de la función va a ser igual a la derivada segunda del polinomio analizado en ese punto. Esto es una de las propiedades más importantes que tiene el polinomio de Taylor. Y es una de las cosas que le recontra pueden llegar a tomar en la teórica. De hecho, es un lindo tema para tomar. A ver qué más. Lo del resto, hay un asunto con el resto. Hay ejercicios del resto del polinomio. El resto del polinomio es un tema bastante rebuscado. Yo no lo vi en ningún examen. Después vamos a hacer en la clase de ejercicios alguno de la guía. Les voy a explicar cómo se saca el resto. El resto tiene una fórmula también, a la cual no es tan ameno llegar. Pero es difícil que se lo tomen, porque en realidad el resto tiene errores decimales, entonces es muy difícil que les puedan llegar a tomar algún ejercicio con decimales. Pero después voy a ver si en los parciales o en los finales o en algo así había algo del resto. Vamos a tratar de verlo, pero me parece que no le vamos a dar tanta importancia. Vamos a hacer algunos ejercicios de polinomio de Taylor más relacionados con cuestiones prácticas y mezclados con derivadas que otra cosa. Así que seguramente para el sábado agarre algunos puntos de la guía. A ver, yo la guía la tenía por acá. A ver, ¿me lees, Rama? Fíjate ahí en el PDF. Sí, a ver, agarrá bajá. Es que hice el punto 4. Sí, sea el polinomio de Taylor P de X. Sí. ¿Qué dice? Letras, lo que dicen letras. Siendo que Asociado a la función y centrado centrado en X de 3 grados centígrados. Ah, está bien. Por ejemplo, un punto más avanzado, voy a borrar esto, si quieren hagan una capturita de ahí o algo. Un punto más avanzado, si querés darle un poco de zoom ahí, así lo puedo llegar a ver. Les dice, por ejemplo, vamos a agarrar ese punto. ¿Le podés dar zoom ahí, Cato, un cachito? Sí. No, si haces un clic te aparece el zoom. Ahí está. Dice, sea el polinomio de Taylor, P de X,
igual. Un poquitito más, ¿me lo puedes agrandar? 5 por x menos 3 a la sexta, 5 por x menos 3 a la sexta, más 3 por x menos 3, más 1, asociado a la función y igual a f de x, centrado en x igual 3, ¿a la función qué? y igual a f de x. Ah, está bien. Centrado en x igual 3, de grado 6, se pide calcular f de 3, f' de 3, ¿Qué más? f a la 5, no sé. ¿Es una B corta? ¿Qué dice? ¿Quinta? ¿Cómo no? F, la derivada quinta de La 3. derivada quinta de 3. Claro. Y f es la derivada sexta de 3. ¿Y qué más pide el B? Calcular la recta tangente a f de x igual a x igual 3. A f de x. En x igual 3. ¿Y qué más? Y después se desea calcular el polinomio de Taylor de f de x igual a e elevado a f de x, centrada en x igual 3, de grado 2. Bueno, ese es un ejercicio, por ejemplo, del polinomio de Taylor que está bastante copado. Nos dice, nos da un polinomio de Taylor. Ya directamente nos da el polinomio de Taylor. ¿Ven? Esto es lo que yo les decía antes. No siempre, a ver, poné, a ver si me veo. Queda re narcisista, queda, a ver si me veo. A ver si veo el pizarrón, encima ni me veo. No siempre les van a decir, les dan una función y hallar el polinomio. Lo que le van a hacer es trabajar con propiedades. Entonces, por ejemplo, nos dan un polinomio de Taylor, ya nos dan el polinomio de Taylor asociado a una función. ¿A qué función? A una función f de x. No sé cuál es la función. Y tampoco importa demasiado. Dice, el polinomio de Taylor a la función y igual a f de x en x igual a 3 de grado 6. Bueno, ese es ese polinomio. Entonces me dice hallar f de 3. ¿Cómo hallo f de 3? Ojo, acuérdense ahí, porque yo no tengo la función. ¿Cómo reemplazo el 3 en una función que no tengo? Pero acuérdense que yo les había dicho por propiedad que f de 3 es igual al polinomio analizado en 3. Entonces, directamente lo que hacen es reemplazan el 3 en el polinomio. Van a ser 3 menos 3, 0. 0 a la sexta, 0. Por 5, 0. 3 menos 3, 0. Por 3, 0. 0 más 0, 0. Más 1, 1. Bueno, f de 3 va a dar 1. Después, ¿cómo hago f' de 3? Bueno, f' de 3 va a ser igual a polinomio, a la derivada del polinomio analizado en 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar este polinomio, derivarlo y reemplazarle el 3. Entonces tengo que hacer 6 por 5, 30. 30 por x menos 3, pero fíjense qué va a pasar. ¿Qué les va a pasar? 3 por x menos 3, el x menos 3 me va a dar... Acá me va a dar 0. Listo, esto se va a ir. Chao. Acá me va a quedar 3 por la derivada de x menos 3 es 1. 3 por 1, 3. Más 1 me va a quedar 4. Y acuérdense que había dicho yo de las regularidades. La derivada de 1 no te tendría que dar 0, o sea, te tendría que dar 3 en total. ¿Cómo? Que te tendría que quedar 3, no 4, porque la derivada de 1 es 0. Se te cancela ahí. La derivada de... ¿La primera derivada de esto? Claro, porque vos sumaste el 1, pero te olvidaste de derivarlo. O sea, Ah, verdad, tenés razón. Porque esto es, la derivada de esto sería 6 por 5, 30 por x menos 3 a la quinta, que me va a quedar 0. 3 por la derivada de esto, que es 1, me va a quedar 3. Y la derivada de 1, 0, es verdad. La derivada de 1 me va a quedar, la derivada en 3 me va a quedar 3. Bueno, que de hecho va a desaparecer ese. Bueno, la derivada quinta, eso es lo mismo que decía recién. La derivada quinta de esto, fíjense qué va a pasar. Yo cuando derive esto, me va a quedar 30, la primera derivada, va a quedar 30 por x menos 3 a la quinta. Después, esto me va a quedar 3 por la derivada de esto, me va a quedar 3, más 1 que va a ser 0. Cuando haga la derivada segunda,
voy a bajar el 5, me va a quedar 5 por 30, o sea que es 30 por 5, por el x menos 3 a la cuarta, y esto se va a ir, porque la derivada de 3 va a ser 0. Entonces ahí ya pueden pensar que esto me va a quedar 30 por 5, que es 150, la siguiente va a ser por 4, la siguiente va a ser por 3, y así. Cuando llegue a la quinta, bueno, me va a quedar, bueno, no sé cuánto me va a quedar, pero no importa, pero más o menos, digo, pueden encontrar una regularidad, bajando, porque ya no me acuerdo ni en cuál estaba esta. Esta era la derivada f', esta era f segunda. Bueno, f tercera va a ser 150 por 4, que es 600. F cuarta va a ser 600 por 3, 1800. F quinta va a ser 1800 por 2, va a ser 3600. Y la otra va a ser... Ah, pero me parece que va a quedar 0, porque me queda... Esta va a quedar 0. Y la otra sí va a quedar 3600, porque va a ser a la 1. Bueno, no sé, no importa. Derivan eso lo pueden hacer igual. Me metí en ese baile, no importa, lo tenía que haber hecho. Pero nada, lo que tienen que hacer es, derivan esto tantas veces como se los pide el ejercicio y reemplazan el 3 en la derivada que tienen que hacer. No hay mucho más que eso. Después, fíjense el otro lo que les pide. Les pide la recta tangente a esta función en x igual a 3. Para hacer la recta tangente, nosotros habíamos dicho que teníamos una fórmula. A ver, voy a correr un poquito acá, así puedo escribir acá abajo. Para la recta tangente nosotros teníamos I igual a f' de x0 por x menos x0 más f de x0. ¿Qué? Sí, me queda más espacio, lo voy a escribir más grande. Ah, porque vos tenías la pantalla achicada. I igual a f' de x0 por x menos x0 más f de x0. Bueno, f' de x0 es la derivada de la función analizada en 3. O sea que va a ser f' de 3. Va a ser este 3. Por x menos x0, que es 3, más f de x0, que es f de 3, que es 1. O sea que listo, ahí tienen la recta tangente. No necesitan tener la función, solamente con el polinomio pueden averiguar la recta tangente a esto. Y después el otro, este es interesante, porque también les dice hallar el polinomio de Taylor de grado 2 de la función e elevado a la f de x. Acá dicen, pero pará, yo tengo que hacer e elevado a la f de x, pero yo no tengo la función e elevado a la f de x. ¿Pero qué van a pasar con todas las derivadas de e elevado a la f de x? Cuando yo tenga que hacer g' de la función, cuando yo tenga que derivar esto, ¿cuál va a ser la derivada de esta función? Va a ser e elevado a la f de x por la derivada del exponente, por f' de x. La derivada segunda, ¿qué va a ser? G segunda de x, ¿cuál va a ser? Bueno, acá tienen que hacer una regla del producto, pero va a ser la derivada de la derivada de esta por esta sin derivar, más esta sin derivar por la derivada de esta, que va a ser f segunda de x. Pero todo lo que le quede le va a quedar o f de x, o f segunda de x, o f tercera de x, o lo que sea, y esas las tienen, porque f' de 3, f segunda de 3, todas esas derivadas las tienen. Lo único que les va a pasar es que f de 3 es 1. Entonces, cuando hagan e elevado a la f de 3, va a quedar f de 3 1, e elevado a la 1 le va a quedar e. Bueno, y así lo van a poder resolver también. Entonces lo que digo es, bueno, nada, este tipo de ejercicios sí les pueden llegar a aparecer en polinomio de Taylor, pero tienen que aplicar propiedades y entender bien cuáles son las aplicaciones que puede llegar a tener ese polinomio con respecto a la función. Bueno, nada, y ese creo que hay más ejercicios. Busquen en las guías, busquen ejercicios. Si tienen alguna duda, si alguno no sale, lo preguntan. A ver cuántos hay para abajo. A ver, baja. El último es Sí. 5-12, 12. Bueno, el 5.12 igual viene del 5.11. Bueno, y después hay algunos de resto, seguro de haber, de error, pero bueno, nada. Eso. Tendríamos que ver algunos ejercicios, pero
pero más que nada, a mí lo que me interesa es que puedan llegar a ver ejercicios que estén más relacionados con los parciales y con las cosas que pueden llegar a tomar que con las prácticas. Siempre traten de recurrir a los parciales y a los modelos de parciales, porque a veces las prácticas no son tan representativas. De hecho, ya pasó el primer parcial y muchos mensajes me llegaron, me dijeron, creí que me iba a ir mejor y me encontré bastante complicado o complicada. Nada, están tomando exámenes muy difíciles. Hoy fue el final de álgebra y desaprobó un montón de gente, fue bastante complicado. Entonces lo que tienen que hacer siempre, en mi consejo, vayan a ejercicios de parciales y a ejercicios de finales. En el altillo hay muchos, y si pueden encontrar los nuevos, lo que están tomando ahora en pandemia, también, porque es otro universo. A ver, ponés la pantalla, papu. Nada, es otro universo el que estamos trabajando ahora. Y nada, pregunten, es un tema complicado, van y vienen todo el tiempo, van a encontrar un montón de cuestiones. A veces hay ejercicios que son engorrosos, y insisto con lo de encontrar alguna regularidad, con darse cuenta que si yo hago esta derivada tantas veces, entonces puedo encontrar una forma mecánica de ir, porque si no, a veces van a hacer cuentas y cuentas y cuentas y cuentas y cuentas, y en un momento van a decir, no entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, en integrales pasa algo parecido. Dije que iba a dar una introducción a integrales, pero me parece que es innecesario ahora, así que, porque no llego. Y no tiene mucho sentido. Así que, bueno, cortamos la grabación. Corta para poder grabar si querés ya. Y no sé,